La enseñanza abierta como factor de fortalecimiento de los procesos de escritura competente. Línea profesoral de investigación, MATEPIC, presentado por Andrea Joana Sánchez, tutores Andrés Chapela Verde, Eduardo Alexander Hernández. El Colegio Rural Pasquilla se encuentra en la zona rural de Ciudad Bolívar, localidad 19. Atiende a 132 estudiantes de los grados tercero a quinto del ciclo 2, jornada de la tarde, donde se toma una muestra representativa de 36 estudiantes de grado tercero en edades de 8 a 10 años. Durante el proceso de observación se percibe un alto porcentaje de estudiantes con dificultades en los procesos de escritura. Por otra parte, las prácticas pedagógicas frente a la enseñanza y procesos de escritura van en contravía frente a las transformaciones de la sociedad de la información y la comunicación. Es por ello que la enseñanza abierta se da como una oportunidad de orientar estos procesos de escritura, partiendo de una negociación que le permita al estudiante ser coproductor de su propia ruta de aprendizaje. De aquí nace nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo se evidencian los procesos de escritura competente desde la enseñanza abierta y sus atributos? La forma de la enseñanza de la escritura tiene que evolucionar. No solo porque aparecen las TIC, es porque la didáctica de la escritura ha evolucionado. El problema son los docentes, no el estudiante, quien se encuentra motivado y dispuesto a lo que se le proponga. Y esto se encuentra dentro de una formación más explícita a través de la enseñanza abierta. La escritura ha evolucionado a través del tiempo, beneficiada a través de estrategias y servicios ofrecidos por las TIC. A través de un diagnóstico que se realizó en el grado tercero, se realiza un ambiente de aprendizaje que permite que el docente pase de sus prácticas tradicionales a la innovación de cómo se debe abordar la escritura. El ambiente de aprendizaje es un laboratorio para desarrollar actividades metacognitivas desde estrategias de aprendizaje. Es el intercambio e interacción de habilidades y experiencias que le permite al estudiante desarrollar capacidades, competencias, habilidades, valores. Es un proceso colaborativo donde el estudiante se ve obligado a establecer un diálogo que explique las razones del inicio que le darán a cada una de sus historias. Es la capacidad de representación de esas capacidades, de esas competencias de procesamiento para la producción de sus textos. El estudiante está en capacidad de negociar y escoger el par para trabajar, donde el docente es el facilitador y el ambiente debe propiciarle participación al estudiante. Debe ofrecer herramientas digitales, los cuales se dan a partir de los intereses y el contexto en que se encuentran los estudiantes. Se presenta entonces los atributos de la enseñanza abierta para facilitar estos procesos escriturales. Una de las actividades propuestas en el ambiente de aprendizaje fue que el estudiante explorara algunas herramientas de software libre donde se determinó un objetivo, una actividad, un contenido, un espacio de interacción donde se realizó una evaluación y los atributos de la enseñanza abierta permitieron ese colaborar, ese acceso libre para que él pudiera realizar dicha actividad. Esta actividad tuvo una duración de 4 clases. La enseñanza abierta rompe esquemas geográficos y sociales, promueve un lenguaje escrito. Hay una utilización de TICs para la transformación de lo que es la lengua escrita. Es un avanzar en la autoformación cognitiva, procedimental y actitudinal de cada uno de los estudiantes. La presencia de la metacognición, la producción de escritos, permite realizar estudio de procesos de escritura competente desde las fortalezas y dificultades para proponer estrategias y herramientas efectivas en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula.
permitiendo la interacción del estudiante-docente o estudiante-estudiante como lo propone la enseñanza abierta. El proceso de escritura en el aula debe ser un proceso de repetición, de construcción, desde un ambiente educativo que le permita interacciones lúdicas, creativas y colaborativas. De esta manera, la metodología de investigación se trabaja desde la investigación cualitativa. Esta investigación cualitativa lleva a un estudio de caso para determinar la selección y definición del caso. Entonces aquí vemos casos, su definición, ámbitos de relevancia, sujetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetivos de la investigación. En la elaboración de una lista de preguntas se hace para facilitar la recolección de datos, la localización de las fuentes de datos se hace observando y determinando las estrategias, el análisis e interpretación es la correlación y coherencia de los datos recolectados, el comparar el caso con otros y se hace una elaboración del informe, cómo se ha obtenido, es decir, se explica cómo se ha obtenido la información desde metodologías, la entrevista semiestructurada como fue lo que nosotros hicimos, el estudio de los documentos que realizaron los estudiantes y las observaciones constantes. La observación se define como una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza en función de sus objetivos de investigación ya preestablecidos. Para que esto se llevara a cabo, se realizó una bitácora donde se recogieron todos los datos que se iban observando. Esta bitácora se estructuró desde una portada, tabla de contenido, el registro de los experimentos o procedimientos, llegando a una conclusión y realizando referencias bibliográficas. En la entrevista semiestructurada se está conceptualizando y estableciendo un estilo propio y personal de los estudiantes de grado tercero frente a sus composiciones y escritos que han venido realizando durante el proceso. De esta manera, se escogió un tipo de entrevista donde ofrece ventajas que permiten profundizar y aclarar cualquier malentendido, permiten ver hasta dónde llega el conocimiento del entrevistado, facilitan la cooperación y la empatía, permiten evaluar y mejorar frente a lo que realmente piensa el entrevistado y pueden producir respuestas no esperadas. De esta manera, se hace un estudio de esa entrevista y de los documentos elaborados por los estudiantes a través de un software, MassCUD10, donde me permite categorizar y codificar los datos. Esta categorización y codificación se hace a través de un conjunto de datos que presentan o permiten desde la observación, la descripción, la explicación precisa que aproxima los hechos desde donde se están tratando de definir un fenómeno a partir de su contexto real y cotidiano. El software es avanzado y destacado para la etapa de análisis de la investigación. En esta categoría de análisis se parte de dos categorías, la escritura como proceso y la enseñanza abierta. Cada una de estas categorías presentan unos subprocesos. La escritura, desde la forma y estructura que se presenta, donde el estudiante en el momento de compartir experiencias a través de la composición escrita, en la socialización de esos escritos, se observan cómo, a pesar de que se hizo una negociación de las temáticas, de los pares con los que quería trabajar, o si era de forma individual, el estudiante aún no realiza una planificación o una estructuración de las ideas por las cuales va a partir el escrito que va a realizar, por lo cual se hace necesaria una revisión y reedición de esos textos. Cuando se trabajaron escritos colaborativos,
Se observó que durante el proceso de planeación y reestructuración de ideas, los estudiantes no hicieron aprovechamiento del tiempo, puesto que hacían otras cosas, hablaban, y esto permitió que durante la socialización se observara que falta estructuración, no solamente a nivel gramatical, sino también a través de la construcción y diseño de esos textos que iban a elaborar. Por lo cual, también se hizo pertinente realizar una revisión y reedición de dichos textos. La reutilización. Algunos de los textos que los estudiantes ya habían realizado en tiempos anteriores, los cuales se encontraban registrados en un cuaderno de construcción literaria, algunos de esos textos, a pesar de que tenían problemas de escritura, de construcción, de ortografía, sirvieron como base para establecer una planeación de cómo se podrían reutilizar, lo cual llevó a una revisión y reedición para luego ser socializados y ver la forma en que se podría aprovechar cada uno de estos productos que ya en algún momento ellos habían realizado. Estos procesos se realizaron de forma sincrónica, pues porque los estudiantes aún necesitan el acompañamiento del docente como facilitador del proceso. Se presenta entonces un software libre que permite que el estudiante planee y organice estas ideas. En el momento que los socializa con otros compañeros o los comparte con otros compañeros, se observa cómo se requiere una revisión a nivel de contenido, a nivel gramatical, a nivel de ortografía, y se reediciona teniendo en cuenta el contexto y el sentido que el estudiante quiso darle en ese momento a ese escrito. Los encuentros fueron de manera sincrónica, como lo he explicado anteriormente, puesto que el estudiante ya utilizando esos escritos que había realizado con anterioridad, requiere la participación de pares para un proceso de planeación y reestructuración de esos textos. Todo esto lleva a determinar que los estudiantes prefieren escribir cuentos, fábulas, los cuales son representativos en las construcciones realizadas durante el proceso de implementación. Ellos prefieren escribir solos, pues en su mayoría no han tenido un acompañamiento por parte de sus padres, lo cual ha sido factor determinante en la toma de decisiones sobre cómo y qué escribir. El nivel de composición gramatical y construcción a nivel de ortografía, representado por los educandos participantes en el proceso investigativo, muestran grandes dificultades con respecto a lo esperado desde los niveles de competencia establecidos y acordes a su edad. Es representativa la cantidad de los estudiantes que disfrutan del proceso de escritura y tratan de plasmarlo en sus producciones escriturales. Al analizar los textos escritos por los educandos, también se observa que las temáticas abordadas por la mayoría de ellos muestran el contexto social y familiar en que se encuentran, reflejado en el vocabulario y en el contenido de sus escritos, pues reflejan conflictos a nivel social, conflictos de violencia, la no estructuración de una familia, papá, mamá, hermanos, sino el acompañamiento de una familia completa donde la cabeza es mamá. Al observar la pertinencia entre el título, la imagen y el contenido, aún muestran dificultad, lo cual se refleja en sus escritos. Es aquí donde el proyecto educativo mediado por TIC puede proyectarse a nivel institucional desde la escritura como una habilidad, por tanto no se puede abordar como la enseñanza de contenidos como se han venido trabajando desde un marco del currículo, se debe abordar desde la enseñanza de competencias, partiendo del reconocer, el hacer
en un contexto identificando los ritmos y niveles de aprendizaje de los estudiantes desde la enseñanza abierta.